Acosta. Acosta, buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, ¿eh? Alata Campos. Alata presente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Alvarado Pachas. Presente, doctor. Buenas tardes. Ashero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Asensio Ortiz. Presente, doctor. Buenas tardes. Barreda García. Barreda presente, doctor. Buenas tardes. Blas Real. Presente, doctor. Buenas tardes. Cadenilla Saldaña. Presente, doctor. Buenas tardes. Cancino Robalino. Cancino presente, doctor. Buenos días. Buenas tardes. Carguarica. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carranza Mendoza. Presente, doctor. Buenas tardes. Casimiro Barcia. Casimiro Casimiro presente. Chilquillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coila. Edwin Adrián. Presente, doctor. Buenas tardes. Escalante Berrocal. Presente, doctor. Buenas tardes. Espinosa Castañeda. Presente, doctor. Buenas tardes. Espinosa Cisneros. Sí, doctor. Presente. Buenas tardes. La Serna Felices. La Serna. Loaiza Campos. Presente, doctor. Buenas tardes. Mamani Paredes. Mamani presente, doctor. Buenas tardes. Melgarejo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas. Montoya Urrelo. Montoya. Mujica Palomino. Mujica. Oriundo Quirós. Bueno, Mujica Palomino. No está tampoco. Oriundo Quirós. Oviedo Chávez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Panduro Reyes. Paz Anglas. Paz. Quispitongo. Atanasio. Quispitongo. Ramírez Soto. Presente, doctor. Buenas tardes. Bueno, Reyes Montoya. Presente, doctor. Buenas tardes. Solano Pajuelo. Solano Pajuelo. Texi Velasco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres Almendra. Ya está bien, no hay problema, yo le puse asistencia a Torres. Valentín Mendoza. Valentín presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez López. Buenas tardes, doctor. Vázquez López. Presente. Vilches Vázquez. Vilches Vázquez presente, doctor. Buenas tardes. Villanueva Espinar. Presente, doctor. Buenas tardes. Zapata Morales. Zapata Morales presente, doctor. Buenas tardes. Zapata Paypay. Zapata Paypay. No está. Zavala Argumedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.
Doctor, la Serna presente, por favor. La Serna ya le puse, Ya la presente. gracias. Ya, no sé. Doctor, vas presente, por Bueno. favor. Disculpe. ¿Quién habla? La Serna ya le puse asistencia. Ya, ¿está bien? No, doctor, Paz. Tuve problemas al entrar, disculpe. Ya. Bueno, vamos a Doctor, empezar la Quispitongo clase. presente, disculpe. Quispitongo presente, doctor, disculpe. Bueno, es que tiene que llegar temprano, por favor. Ponga su nombre acá. Ponga su nombre en el chat. Por favor. Quispitongo, ya yo lo veo ahora. Creo que sí le puse, o si tiene falta, bueno, ya le corrijo, ahora le pongo tardanza, no hay problema. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya, no se preocupe, pero vamos a... Ojo que les voy a agradecer que no se retiren, porque al final voy a pasar lista. Si no, no... Porque empezamos acá con 35 alumnos y después al final resultan esto... Ya, al final están con 25, 20, no puede ser. O sea, bueno, vamos a empezar. Ya ustedes mismos saben, hay que el sábado a la 1 de la tarde. Vamos a empezar. Bueno, esta es una nueva unidad temática, es la unidad 3. Vamos a hablar sobre, hemos hablado en la clase anterior, en la unidad anterior sobre lo que es farmacología del sistema nervioso periférico. Zapata presente, ya le voy a anotar también. Ya. Y ahora vamos a hacer, hemos dicho sobre el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hablar sobre qué es la neurotransmisión del sistema nervioso central, o sea, la farmacología del sistema nervioso central. Y lógicamente los neurotransmisores del sistema nervioso central. Y luego dentro vamos a hablar sobre lo que son los autacoides. El sistema nervioso central se comunica con los órganos y neuronas periféricas. Lógicamente hay células musculares, células glandulares, receptores especializados. Que incluyen el sistema nervioso central. La unidad funcional del sistema nervioso central es la neurona. Y lógicamente, la mayor parte de agentes farmacológicos, su lugar de acción es en la neurona. Lógicamente, para el funcionamiento de cualquier organismo se necesita una comunicación intracelular. La forma de comunicación intercelular es la transmisión de señales químicos. Estas señales químicas se transmiten como neurotransmisores. Hay neuropéptidos y también como hay hormonas. Entonces, es importante mencionar acá que el sistema nervioso central se comunica. Hemos mencionado ya cuando hemos hablado del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central se comunica con el sistema nervioso periférico y se comunica con muchos órganos. Y se comunica lógicamente a través de neurotransmisores, de neuropéptidos, hormonas que vamos a ver en el transcurso del desarrollo del curso. Acá tenemos la unidad anatomofuncional que es la neurona. Y esta neurona, lógicamente, tiene sus componentes. Y como vemos acá, aparte de la núcleo, la estructura de la neurona, sus comunicaciones tienen axones.
Algunos axones son mielina con mielina y otros tienen terminaciones amilínicas. O sea, la diferencia entre los que tienen mielina es que estos tienen nódulos de Rambier que sirven para la transmisión saltatoria y estos no. Entonces, es mucho más rápido la transmisión que cuando no tienen mielina. Por otro lado, podemos ver que la comunicación a la neurona tiene terminaciones excitatorias o tiene terminaciones inhibitorias, tanto las terminaciones como en la misma neurona. Y lo mismo las terminaciones postsinápticas o presinápticas, digamos acá, presinápticas y las postsinápticas también. Los tipos de transmisión ya mencionamos, es eléctrica entre neurona pre y postsináptica a través de uniones con hendidura, química a través de neurotransmisor y lógicamente con receptor. Puede haber liberación, no es dependiente de calcio, puede ser una regulación directa que hay con receptores ionotrópicos a través de los canales iónicos, o indirecta a través de receptores metabotrópicos que ya hemos visto que tienen unidos a proteína G y que tienen el segundo mensajero, o autorreceptores. La actividad, digamos, de los receptores, la activación de receptores ionotrópicos que pueden aumentar, hay canales en el sistema nervioso central, hay canales de sodio, canales de potasio y canales de cloro. Entonces los canales pueden aumentar su activación, aumentan la conducción al sodio, al potasio, al cloro. Y lógicamente, cuando hay una activación de los canales de sodio, prácticamente hay una creación de potenciales de acción que son excitatorios, o digamos cuando se bloquean también, o para el cloro que son inhibitorios. Entonces, los receptores ionotrópicos. Los receptores asociados a proteína G es activación o inactivación del acetil o inhibición de la adenilciclasa. Es similar a lo que hemos visto en las clases anteriores. Acá tenemos una representación gráfica. Acá tenemos una representación gráfica donde podemos ver donde podemos ver, esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica. Neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica, y esta es la glía, célula de glía también que participa. ¿Qué pasa acá? Acá la neurona presináptica se forma la síntesis del neurotransmisor, se almacena y lógicamente se libera. Y al liberarse va a buscar sus receptores en la neurona postsináptica, con conductancia iónica en este caso. Pero ¿qué pasa acá en la sinapsis? Igualito hay, como hemos visto en el sistema adrenérgico, captación, recaptación. O sea, recaptación a la neurona presináptica y captación por la célula de la glía. Ese es uno de los aspectos. Otro aspecto, degradación a nivel de la sinapsis, y el otro, el metabolismo, también degradación a nivel de la terminación nerviosa. En ese contexto es similar a lo que hemos visto en el sistema nervioso autónomo, donde veremos que para potenciar los efectos en los receptores postsinápticos, uno puede dar agonistas a este nivel, pero también puedo dar potenciar el efecto inhibiendo la captación, la recaptación, o inhibiendo la degradación, inhibiendo la degradación, o es el metabolismo, inhibiendo la monoaminoxidasa, etcétera, etcétera, que vamos a ver luego.
Tenemos en términos generales, en términos generales tenemos esto, sistemas monomínicos, o sea, las monominas. Tenemos el sistema por aminoácidos, sistemas de neuropéptidos, los tres más grandes sistemas, pero hay otros sistemas. Los tres, digamos, los que les vamos a mencionar, pues todos son importantes, pero tienen más importancia en algunas cosas, o más frecuentes, digamos. En el sistema monomínico tenemos el sistema colinérgico, adrenérgico. Otro, el sistema dopaminérgico. Y lo otro es el sistema serotoninérgico. Son tres las monominas. En los sistemas por aminoácidos se atienden los GABA, el ácido neurotransmisor GABA aminobutírico, la glicina, glutamato y aspartato. El GABA, los dos GABA y glicina, son inhibidores y estos son excitatorios. Vamos a poner acá, son neurotransmisores inhibidores. Estos son excitatorios. ¿Sí? Entonces, GABA y glicina son, este es a nivel del encéfalo y este es a nivel de la médula, a nivel espinal. Y glutamato, aspartato son excitatorios. Estos sistemas de aminoácidos. Luego tenemos el sistema de neuropéptidos, que son las taquicininas, los opioides generalmente, que lo vamos a ver luego. Los opioides vasopresina, que lo vamos a ver, la oxitocina y otros que vamos a verlo posteriormente en las clases, y otros sistemas acá. Dentro del sistema, digamos, de monoaminos, en el sistema colinérgico y adrenérgico, ya lo conocemos, vamos a ver luego sus receptores. En el sistema dopaminérgico tenemos tres sistemas. Uno es el nigroestriado. El nigroestriado, que tiene que ver con el movimiento de forma armoniosa, o sea, y lógicamente su incremento de efecto puede producir, digamos, lo que se llama movimientos ya no armoniosos, sino el extrapiramidalismo, o parkinsonismo también que se llama. No estamos hablando de enfermedad de Parkinson todavía. En cambio, y también tiene que ver esto con la memoria, y con los movimientos en forma armoniosa. El sistema mesolímbico tiene que ver con procesos de motivación como parte esencial de la conducta, y el mesocortical con el mesolímbico, esto contribuyen a mantener la atención, motivación, control del pensamiento. Generalmente, cuando predomina, por ejemplo, el sistema dopaminérgico en esto, cuando predomina en forma predominantemente, esto que va a pasar está muy relacionado con el problema de la psicosis, o sea, con la esquizofrenia, por ejemplo. Cuando predomina esto, digamos, cuando yo, acá por ejemplo ha habido un pequeño error, entonces para tratamiento de problemas de psicosis yo
bloqueo esto. Cuando yo bloqueo el núcleo estriado, si yo bloqueo el núcleo estriado por incremento de esto, me va a producir el extrapiramidalismo. Eso lo había mencionado diferentes comienzos. Entonces, tienen acá importancia estos, el dopaminérgico o en el núcleo estriado, en el mesolímbico, el mesocortical. Y hay otros que vamos a ver luego ya en su debida oportunidad. Y el sistema serotoninérgico que tiene que ver, vamos a ver luego, en este momento, los receptores y su conexión con los diferentes órganos. Entonces ya vimos en términos generales cuáles son los sistemas monomínicos, el colinérgico, el adrenérgico, el dopaminérgico y el serotoninérgico son las monominas. ¿Por qué es importante esto? Generalmente hay una conexión entre todos. Cuando dicen se incrementa la catecolaminas, prácticamente hay a nivel no solamente esa noradrenalina, sino puede ser también esto dopamina y serotonina. Acá tenemos, por ejemplo, la sustancia negra, el neurotransmisor. Acá ya estamos hablando ya de neurotransmisores. La dopamina, estamos hablando de dopamina, el neurotransmisor, la dopamina, que se origina en el mesencéfalo, permite el movimiento intencional, justo hemos dicho, la función ejecutiva, regulación de emoción y memoria. Eso es lo que hace la dopamina a nivel del núcleo estriado. Ya mencionamos, permite movimiento intencional, regulación de lo emocional y la memoria. Cuando falta la dopamina a este nivel, va a haber extrapiramidalismo y va a haber trastorno de memoria. Por esta razón es que bueno, ya vamos a ver mejor cuando hablemos de cada una de las enfermedades. La norepinefrina, la norepinefrina se origina en la protuberancia, tiene que ver con vigilancia, capacidad de respuesta a estímulos inesperados. La serotonina, que es en el núcleo de RAFE, muy cerca a la protuberancia, al locus ceruleus, percepción del dolor, capacidad de respuesta, etc. La acetilcolina viene que ver con estados de alerta, también con ciclos de sueño y vigilia, y la histamina con excitación del prosencéfalo. Y ahora tenemos los receptores. Los receptores de acetilcolina con sus cuerpos celulares en todos los niveles, tiene receptores M1 que son excitatorios, tiene receptores M2 y tiene receptores nicotínicos. Los receptores M1 que son excitatorios, acá estas son las causas, ¿cómo produce esa excitación? A través de la conductancia de potasio. Y los receptores nicotínicos que son excitatorios, o sea, los M2, igual que lo que sucede a nivel periférico, son inhibitorios. Los excitatorios aumentan la conductancia con tiones. La dopamina, en todos los niveles de 1 y de 2, que son inhibidores. Los GABA, tenemos los GABA A y los GABA B, que también son inhibidores. Y ya hemos dicho que los neurotransmisores de glutamato son excitatorios. Aumenta la conductancia. Estos son los mecanismos de acción de cada uno. Los receptores de los neurotransmisores de 5-hidroxitriptamina o serotonina, ya hemos mencionado, hemos mencionado de dónde se originan y por dónde se difunden. Tenemos receptores, los 5-hidroxitriptamina 1A, el 2A, el 3 y el 4 en términos generales. Los receptores de 5-hidroxitriptamina inhibidores, el 1 es inhibidor, el 2 son excitatorios, el 3 también excitatorios y el 4 también. Y este es su mecanismo de acción. La noradrenalina actúa al igual alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2.
El alfa 2 es inhibitorio y el beta 2 también es inhibitorio. El beta 1 es excitador y alfa 1 también. La histamina todos son excitatorios y de los péptidos opioides todos son inhibitorios. El mu, el delta, que tiene que ver mucho con no solo el dolor, pero principalmente la modulación del dolor. Y las taquiquininas, en todos los niveles, acá con receptores de la neuroquinina y sustancia P, que son excitatorios. Tenemos que ver ahora ya sí las alteraciones, las relaciones de los neurotransmisores con sus receptores y sus anomalías. Algo hemos mencionado al inicio, pero vamos a verlo acá ya con más definiendo bien, o sea, su implicancia clínica. Porque eso es lo que queremos nosotros, la comprensión de la fisiopatología, los aspectos farmacológicos y fisiológicos del sistema nervioso central, pero su relación con las patologías. La acetilcolina, neurotransmisores, con sus receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Qué pasa cuando disminuyen la acetilcolina? Enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasa cuando aumenta? Enfermedad de Parkinson. Cuando aumenta enfermedad de Parkinson. ¿Por qué mencionamos por qué mencionamos, por ejemplo, con dopamina? Porque, por ejemplo, la dopamina tiene mucha conexión con la acetilcolina, en el negro estriado. Entonces, cuando disminuye la dopamina, prácticamente disminuye la dopamina, aumenta en la acetilcolina y produce Parkinson. Por eso la disminución de dopamina disminuye en enfermedad de Parkinson y lo mismo incrementa la acetilcolina que aumenta en enfermedad de Parkinson. La dopamina incrementa en psicosis, o sea, acá incrementa en psicosis. Por eso ya la 5-hidroxitritamina prácticamente disminuye en depresión. Disminuye en depresión. O sea, la serotonina puede disminuir en depresión. Pero por eso vamos a ver, para tratamiento de depresión, vamos a ver qué es lo que se hace, incrementar la 5-hidroxitritamina. La histamina también. La noradrenalina, alfa y beta, disminuye también en depresión. El glutamato y el aspartato aumenta cuando hay excitabilidad. Y el GABA disminuye en ansiedad. Acá podemos ver un aspecto importante que es también importante, que es, por ejemplo, la serotonina 1. Serotonina, noradrenalina especialmente, las dos catecolaminas, generalmente tienen disminuido en depresión. Por eso es que el tratamiento de la depresión generalmente se da en los recaptadores de catecolaminas, recaptadores de 5-hidroxitritamina, recaptador de noradrenalina y otros más que vamos a ver posteriormente. En el caso de acá de la dopamina, hemos mencionado que la dopamina tiene mucha conexión con la acetilcolina y cuando disminuye la dopamina, digamos, cuando disminuye cuando disminuye la dopamina, prácticamente aumenta la acetilcolina e incrementa la enfermedad de Parkinson. Cuando aumenta la dopamina, produce psicosis. Entonces, con relación al GABA, que esto también lo vamos a ir viendo, disminuye el GABA, especialmente, que es ionotrópico que hemos mencionado anteriormente, disminuye en ansiedad.
Ahora vamos a ver lo que son. Ya hemos visto entonces la neurotransmisión, los neurotransmisores, los sistemas de neurotransmisión, el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver ya los autacoides. ¿Qué son autacoides? Son sustancias producidas por un grupo de células y que alteran la función de otras, pero en forma local. A diferencia de las hormonas que actúan generalmente a nivel sistémico también. Entonces, esta es una diferencia con los autacoides. Algunos los llaman hormonas locales, pero se diferencian de las hormonas porque no se almacenan, lógicamente, pero sí se sintetizan y liberan según la demanda, o sea, solamente en ese momento. Las otras hormonas son las sistémicas, van produciéndose constantemente. ¿Cuáles son los autacoides? La serotonina, 1, la histamina, bradquininina, los eicosanoides, son las prostaglandinas, los leucotrienos. Dentro de los prostanoides tenemos las prostaglandinas y el tromboxano 2 también. Esto es en términos generales. Entonces vemos, esto es lo que vamos a ver ahora en términos generales. La serotonina existe a nivel central y se difunde a todo nivel central, como vamos a ver luego, pero tiene, ¿qué estructuras en la periferia tienen esto? Serotonina, aparato digestivo, plaquetas y sistema nervioso central, o sea, sistema nervioso central, plaquetas y aparato digestivo. ¿Cómo es que se forma la serotonina? A través del triptófano, luego interviene esta enzima, se forma 5-hidroxitriptófano, interviene esta enzima y se forma la 5-hidroxitritamina, que es la serotonina. Pero esta serotonina se transporta por un transportador que es el transportador de serotonina, SERT, transportador de serotonina. El metabolismo de la serotonina generalmente es por la monoaminooxidasa. Y la monoaminooxidasa se va a transformar en 5-hidroxitriptamina. A veces, discúlpeme, 5-hidroxitriptamina es la serotonina. 5-hidroxiindol acético, que esa se elimina por orina generalmente. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Las estructuras ricas en serotonina que se comunican y que están aparato digestivo, plaquetas, sistema nervioso central, cómo se forma la serotonina y cómo se transporta y cómo se metaboliza. Un resumen acá, en este lado, por ejemplo, ya hemos dicho el triptófano, se metaboliza la serotonina, se libera. Y esta es la sinapsis. Y podemos ver que tiene dentro del... Bueno, primero vemos acá los receptores presinápticos, la 5-HT1D. Le hemos dicho que los unos son inhibitorios. Y los otros también acá, 5-HT1A, que también son inhibitorios. Y esto tiene su implicancia. Si son inhibitorios, yo doy un agonista, prácticamente va a incrementar el efecto inhibitorio que es propio de estos receptores. Lo mismo acá también. ¿Cuál es la utilidad de esto? Por ejemplo, de los triptanos antimigrañosos. Son agonistas de receptores 5-HT1A. Después viene la buspirona, que es un agonista parcial del 5-TH1A, que es un ansiolítico no sedante. Entonces ya tenemos los receptores. Tenemos ahora los receptores 5, los dos
que es el ácido lisérgico, que es un agonista a nivel del 5-HT2A, es excitatorio. Esto produce alucinaciones, Después tenemos el 5, los que actúan, por ejemplo, un inhibidor los antipsicóticos, por ejemplo, acá van a inhibir al 5-HT2. Este es otro grupo de antipsicóticos. Acá. Estos de acá hemos mencionado que son agonistas. Los antipsicóticos son antagonistas del 5-HT2. El 5-HT3 tiene mucho que ver con el problema de vómitos. Entonces, los agonistas antieméticos, o sea, que acá son los inhibidores del 5-HT3, inhibidores de 5-HT3 van a hacer efecto antiemético. Pero, acá en la sinapsis ya hemos visto que hay recaptación. Si yo doy recaptadores, un inhibidor de la recaptación, acá estoy inhibiendo la recaptación y acá estoy inhibiendo el metabolismo de la serotonina. Prácticamente estos son fármacos antidepresivos porque me incrementan la serotonina, también la noradrenalina, y acá también de igual manera a este nivel. Creo que en términos generales esto es lo que estamos viendo acá. Existen entonces receptores, los 5-HT1 que son inhibidores, tanto a nivel presináptico como postsináptico, 5-HT2 que es excitatorio, pero que lógicamente y los agonistas, los de 5-HT3 que tienen que ver con los vómitos, y los bloqueadores o retardadores o inhibidores de la recaptación y los inhibidores del metabolismo. Tenemos acá entonces el sistema adrenérgico que está, noradrenérgico que está de azul y el serotoninérgico. Como vemos, se originan casi en el mismo nivel y se difunden por todos los lados, el sistema nervioso central. Y hemos visto a nivel de plaquetas, sistema vascular, sistema gastrointestinal, inflamatorio, sistema nervioso central, la noradrenalina que tiene que... En cambio, en la 5, la serotonina actúa con respuestas conductuales, conducta, alucinaciones, etc. Conducta alimentaria, control del estado de ánimo y emociones. Control del sueño, control de vías, incluye la nociceptiva, control de la temperatura corporal y la emesis. Estas son las funciones de la serotonina. Acciones farmacológicas, ya hemos dicho dónde quedan los cuerpos celulares. Entonces, las 5-HT1 y 5-HT2 influyen en el sueño, percepción sensitiva, actividad motora, temperatura, percepción de dolor y comportamiento sexual. El 5-HT1 estrictamente regula la presión arterial y la actividad respiratoria, aparte de otros. Los dos regulan la secreción de corticotrofina, folículo estimulante, lúpulo estimulante y la hormona gonadotrófica. La 5-hidroximetiltriptamina, en general la serotonina, en el sistema es excitatorio. Su deficiencia lleva a estados de depresión. O sea, en términos generales, ¿ya? Cuando no hay serotonina en el sistema nervioso central, hay depresión. Puede haber ansiedad, puede haber migraña, demencia, respuesta al síndrome carcinoide, entre otros. Todo lo que puede haber cuando su deficiencia, la deficiencia de serotonina, depresión, ansiedad, migraña, demencia, síndrome carcinoide, entre otros, de respuesta al alcohol también. Entonces,
acciones farmacológicas ya de la serotonina. A nivel cardíaco tiene un efecto inotropo y cronotropo positivo. A nivel vascular, por los receptores de 5-HT2 tiene vasoconstrictor, que son excitatorios, y por el 5-HT1 tiene vasodilatador, entonces se mantiene a nivel vascular. El HT1, vasodilatadora, el vasoconstrictor HT2. Ahora, cuando hay predominio de uno de estos, lógicamente predomina su función. A nivel plaquetario, hay agregación plaquetaria, como el 5-HT2, hay agregación plaquetaria. A nivel del sistema respiratorio, el 5-HT2 produce broncoconstricción. Como ven, el 5-HT2 es bastante excitatorio. Vasoconstricción, agregación plaquetaria, broncoconstricción. Entonces, a nivel gastrointestinal también actúa el 5-HT1, 5-HT2 en el esófago. La serotonina actúa a nivel de receptores, produce relajación o contracción de acuerdo a los receptores. El 5-HT3 son abundantes en neuronas vagales y otros tipos, en células enterocromafines, por eso tiene que ver mucho, aparte con la conducta, tiene que ver mucho con los vómitos personalmente. Esto es la liberación de ciclocetamina intestinal. En respuesta a la liberación de acetilcolina aumenta la presión intraluminal, disminuye el pH produciendo contracción peristáltica también. Y lógicamente, de acuerdo con ya hemos mencionado otra función. Entonces, las acciones y funciones de la serotonina las podemos resumir. Acciones: incrementa la motilidad digestiva, contrae músculos, bronquios y útero, ya hemos mencionado. Contracción combinada con dilatación vascular, ya hemos mencionado, de el HT2 y el HT1. Agregación plaquetaria con HT2. Estimulación de las terminaciones nerviosas periféricas, nociceptivas. Estimulación e inhibición de la neurona del sistema nervioso central. Estas son las acciones de la serotonina, que es importante. Porque de acuerdo a esto, uno ve cuando da medicamentos, tiene que ver cómo se desarrollan las acciones. En las funciones, en la periferia, el peristaltismo se incrementa, vómitos, agregación plaquetaria y hemostasia, mediador inflamatorio, sensibiliza nociceptores y control microvascular. En el sistema nervioso controla el apetito, sueño, ánimo, alucinaciones, conducta, percepción de dolor y vómitos. Entonces, estas son las funciones de la serotonina. ¿Cuáles son los procesos clínicos asociados a alteraciones de la función de la serotonina? Ya hemos dicho en la migraña. Entonces, en la migraña hay alteraciones. En el síndrome carcinoide hemos visto trastorno del estado de ánimo y en la ansiedad, que vamos a ver luego ya cuando hablemos de cada uno de ellos, el tratamiento inclusive. Ahora podemos ver los receptores individualizados y también, digamos, en forma general. Los que son agonistas de receptores del 5-HT1A es la buspirona, que es un ansiolítico no sedante. Los que son agonistas de receptores 5-HT1D son los triptanos, que son prácticamente antimigrañosos. En la fase de dolor, en la fase de crisis de migraña se utiliza. El pisotifeno, antagonista de receptores H2, como he dicho que son excitatorios, producen psicosis, antagonistas de receptores H2. La fluoxetina, o sea, un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, aumenta la serotonina, que se utiliza como antidepresivo. Entonces, esto como ansiolítico no sedante. Esto se utiliza como antimigrañoso. Pisotifeno, digamos, antipsicótico. La fluoxetina, antidepresivo. El ondansetron como antiemético, sobre todo
en los vómitos que son desencadenados por un neurotransmisor por la serotonina. ¿Por qué? Porque no todos los vómitos, como veremos posteriormente, se desencadenan por serotonina. Hay vómitos que se desencadenan por dopamina y hay vómitos que se desencadenan por histamina. Entonces, en este caso, los ondansetron son para vómitos desencadenados por serotonina. El MDMA, que es un neurotransmisor o un receptor, desplaza la 5-hidroxitrotamina neurotransmisor desde las terminaciones nerviosas a los receptores para producir efectos de alteración de ánimo, o sea, tiene sus receptores. Acá tenemos una explicación un poquito ya más concreta, individualizando. Hemos mencionado la buspirona, que es ansiolítico, agonista de receptores 5-HT1. El ondansetron, que es un antiemético, que es un antagonista de receptores 5-HT3. El sumatriptan, que es un antimigrañoso, agonista de receptores 5-HT1. Acá. Y a este nivel podemos ver acá el ondansetron es un antagonista de 5-HT3. El sumatriptan es un agonista, lo mismo el buspirona, pero el ondansetron es un antagonista. La fluoxetina es un antidepresivo que bloquea la recaptación de serotonina. Y acá mencionamos, por ejemplo, el ácido lisérgico, que es una de los psicodélicos que son excitatorios, 5-HT2, y produce alucinaciones. Por eso que sus bloqueadores, los bloqueadores de 5-HT2 tienen algunas acciones terapéuticas. Agonistas directos mediados por receptores. Estos, como hemos visto, estos y estos son mediados. Agonistas indirectos, selectivos de recaptación de serotonina. Estos son agonistas indirectos. Citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, vilazodona. Agonistas indirectos. Ahora, tenemos un síndrome que se denomina síndrome serotonínico. Que esta es una reacción adversa, son reacciones adversas y no solamente síndrome hay otros síndromes, síndrome neuroléptico, la hipertermia maligna, son cuadros muy severos, ¿Por qué se caracteriza el síndrome hiperserotonínico? Por hipertensión, hiperrefleja, es cuadro inicial, hipertermia, hiperactividad de ruidos intestinales, diarrea, midriasis, agitación, coma, comienzo en términos de horas y puede ser fatal, Este se llama síndrome de serotonina. ¿Qué fármacos pueden desencadenar esto? Justo los que incrementan la serotonina en forma directa o en forma indirecta. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos de segunda generación, los inhibidores de monoamina oxidasa y actualmente antibióticos que no tienen mucho tiempo, sí en realidad tienen buen tiempo, que se utiliza son dirigidos en línea solida a infecciones por estafilococo meticilino resistente. Analgésicos tipo tramadol, que es un opioide, que también tiene doble mecanismo de acción. Los opioides, fentanilo, el mismo ondansetron, también los triptanos, y estos, lógicamente el ácido lisérgico, todos estos pueden desencadenar
Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que puede tener este cuadro serotoninérgico, hay que buscar qué de estos medicamentos están recibiendo. Ahora, tenemos un síndrome neuroléptico maligno que le llaman. Es ahí un parkinsonismo, o movimientos extrapiramidales, hipertensión, hipertermia, comienzo en términos de 1 a 3 días. ¿Por qué se desencadenan antipsicóticos? Por bloqueos de D2. O sea, antipsicóticos pueden desencadenar también síndrome neuroléptico. Y la hipertermia maligna, que se caracteriza por hipertermia, rigidez muscular, hipertensión, o sea, muy similar a esto, taquicardia, comienza en términos de minutos nomás. Esto es en términos de horas, este es en términos de días, y este es en términos de minutos. Anestésicos volátiles, la succinilcolina. O sea, cuando le están dando al paciente, está intervenido quirúrgicamente y presente este cuadro, generalmente uno piensa en hipertermia maligna. Si es a los 1 o 3 días, se piensa en antipsicóticos con bloqueo de D2. Y si es a las horas, síndrome de serotonina, por esto. El tratamiento en el síndrome por serotonina con benzodiazepinas, intubación, etcétera, y hay que dar bloqueos de 5-HT2 con ciprofloxacina o clorpromacina también. La difenhidramina para el síndrome neuroléptico parenteral, enfriamiento si la temperatura es muy alta, sedación con benzodiazepina. Y el hipertermia maligna con dantroleno. Ese es el tratamiento, más o menos. Ahora tenemos lo que es la migraña. La migraña, un minutito, por favor. Bueno, disculpe, la migraña es un desorden que es por crisis, viene, es un episodio episódicos. Se presenta con más frecuencia en damas que en varones. Este episodio son caracterizados por cefalea severa asociada con náuseas. A veces, algunos pacientes, algunas personas, coinciden, algunos dicen que están infectados con COVID, por ejemplo, mencionan que la cefalea es severa,
pero con mucha náusea, vómito, pero generalmente no es un cuadro que está muy característico del COVID. Entonces, preguntamos, señora, ¿usted tiene migraña? No, sí, yo padezco de migraña. Entonces, lo que pasa es que es un desencadenante y tienes COVID, entonces tiene que tratar su migraña, aparte de tratar, lógicamente, con los tratamientos sintomáticos, todo lo relacionado con el COVID. Se acompaña de un prodromos, afecta aproximadamente, ya hemos dicho qué porcentaje más a damas. La fisiopatología es importante para ver, digamos, para ver cómo podemos participar. Hemos dicho la sertralina, ¿con qué la damos? Eso no, lo que quisiera ver, los nombres genéricos, porque un nombre comercial no los manejo muy bien. Yo generalmente los nombres genéricos, cuando hay nombre comercial, yo dirijo entonces vamos a ver todo eso. Esto lo vamos a ver en su debida oportunidad cuando hablemos de patología en patología. Entonces, ¿de qué se trata la fisiopatología de la migraña? ¿Cómo es? Es una disfunción neuronal primaria que luego continúa con cambios intracraneales y extracraneales y lógicamente, o sea, hay disfunción neuronal, cambios intracraneales y extracraneales, y por eso quedan los fases. Síntomas premonitorios, áurea, cefalea y hipódromo. ¿Cuáles son los cuadros fisiopatológicos? Uno, extensión de la depresión cortical. Uno, sensibilización. Las neuronas incrementan su respuesta, son más sensibles a estímulos nociceptivos y no nociceptivos. Hay un péptido relacionado con el gen de calcitonina, que esto interviene en la producción de la migraña. Chunk de cardíaco derecho-izquierdo ha sido ligado a migraña con áurea. Bueno, pero hay una base genética. Es compleja. En algunas personas hay efecto aditivo de más de una fuente genética. O sea, esto tiene base genética en algunos casos. Tenemos acá una lámina donde podemos ver cómo la hipótesis de la patogenia. Este es el óxido nítrico. Tenemos la serotonina. Tenemos acá la serotonina con sus receptores 5-HT2, que es excitatorio, ya hemos mencionado, actúa en el endotelio vascular, produce óxido nítrico. Produce óxido nítrico y esto conlleva a ver dilatación de los vasos sanguíneos extracerebrales y sensibilización de las neuronas sensitivas que hemos mencionado. Estos dos, tanto la dilatación de los cerebrales como sensibilización de las neuronas, descarga de los nervios sensitivos, lógicamente van a producir liberación de neuropéptidos, lo que se llama la neuroinflamación, y también van a producir sensibilización central al dolor. Esto es lo que produce estos dos, dilatación y sensibilización de las terminaciones nerviosas. Formación de neuropéptidos, donde está el péptido, el péptido, que hemos dicho que es con gen de la calcitonina. Péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estos son. Y estos neuropéptidos prácticamente liberan mediadores que son las prostaglandinas, las quininas, y estos
incrementan nuevamente la sensibilización de las terminaciones nerviosas sensitivas y entonces, esta es la forma. Ahora, por factores desconocidos, la sensibilización que ya viene desde los mecanismos periféricos, puede haber depresión también, produce el dolor y el ágora, terminaciones nerviosas de vasos sanguíneos. Acá de rojo podemos ver que está los agonistas, o sea, acá tenemos, por ejemplo, los agonistas de 5-HT1, DF, prácticamente son los triptanos, que inhiben la formación de acá la dilatación e inhiben acá también la descarga de los nervios sensitivos y también inhiben la liberación de neuropéptidos. Estos son acá. Y a nivel central, son agonistas, inhiben la desensibilización acá, inhiben el dolor y el aura. Entonces, por eso es que los triptanos son de primera elección para el tratamiento en el estado, ya cuando se ha desencadenado el proceso. Después tenemos, entonces, ya cuando hay dolor, en neuroinflamación, los AINES también forman parte del tratamiento. Después, en algunos casos, antagonistas de 5-HT2 también forman parte del tratamiento. Entonces, parte del tratamiento son antagonistas 5-HT2, antiinflamatorios no esteroideos y los agonistas de 5-hidroxitritamina de receptores 1. ¿Cómo se trata la migraña? Hay muchos uno, o sea, es la prevención y el otro es el tratamiento. ¿Cuándo se da la prevención? Cuando los ataques de migraña son frecuentes, uno, o cuando son muy fuertes también, muy intensos. Entonces, el objetivo es a disminuir la frecuencia y a disminuir la intensidad de los episodios. Acá hay estos tratamientos que hemos sacado del up-to-date reciente, efectivos en estudios controlados, o sea, no son solamente hipótesis, sino estudios controlados. Incluyen los antidepresivos, amitriptilina, venlafaxina y varios antidepresivos que pueden. Estos son los que más han sido estudiados. Los que más han sido estudiados, por eso se puede, porque hay muchos antidepresivos, entonces los libros lo mencionan. Entonces, sin embargo, los que han sido más estudiados son estos. Los anticonvulsivantes también, valproato y topiramato, son los que más han sido estudiados. Antidepresivos, anticonvulsivantes. Los antagonistas de péptidos receptores relacionados con el gen de la calcitonina. El erenumab, estos son los test, el galcanezumab también, y los antihipertensivos. Entonces tenemos antidepresivos, anticonvulsivantes, antagonistas de los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, antihipertensivos. Dentro de los antihipertensivos, los que más han sido estudiados y los que tienen más estudios y más efectos son los beta bloqueadores. Especialmente para la prevención, estamos hablando de prevención. Hay estudios de baja calidad, o sea que no están muy completos, que los bloqueadores de canales de calcio, inhibidores SECA, bloqueadores de angiotensina para prevención de migraña, no sabemos mucho. O sea, hay algunos estudios, pero lo que están demostrados son los beta bloqueadores. Entonces, dentro de estos beta bloqueadores, lo que son efectivos ya definidos, metoprolol, propanolol y timolol. El atenolol, nadolol son probablemente efectivos, pero no sabemos bien. O sea, lo que más, propanolol,
y timolol. Esos son los y metoprolol. Estos son probablemente efectivos, y estos son las dosis. Entonces, haciendo un resumen, en la prevención tenemos antidepresivos, anticonvulsivantes, generalmente más se utilizan los beta bloqueadores como en primer lugar, ya después se pueden usar los antidepresivos y en algunos casos en algunos casos ya los inhibidores de los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina. Los antagonistas, o sea, de los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, en migraña, su rol es hipotético, en mediar la transmisión del trigémino vascular del dolor y vasodilatación. Por esto es lo que ya hemos mencionado, cómo actúan los neuropéptidos. Y estos son los que más... Pero mire, en los estudios comparativos con placebo, eficacia moderada en prevención de migraña. Por eso es que no se usa mucho, eficacia moderada. Más han demostrado los beta bloqueadores y los antidepresivos. Ahora viene ya la segunda parte, el tratamiento de la migraña. El tratamiento de la migraña, ataques agudos. Terapia abortiva es o sintomática para el dolor. Entre ellos, ¿qué tenemos? Analgésicos, antiinflamatorios, hemos dicho que se desencadenan liberados por los neuropéptidos, los triptanos, los antieméticos, porque lógicamente produce mucho humo, y la dihidroergotamina, que ya se usa menos. La dihidroergotamina se usa mucho menos porque tiene, digamos, muchos efectos colaterales. Los que más se usan son los analgésicos, los triptanos y los antieméticos. La terapia es esto, la terapia es prácticamente es temprana. Dosis altas, tan pronto aparecen sus dosis altas terapéuticas. Lo que pasa es que en algunos casos por vía oral no da resultados porque hay una éstasis gástrica producida por la migraña, también produce éstasis gástricas, entonces no se absorbe bien los fármacos. Por esta razón es importante tener en cuenta, en algunos casos migraña mejor por vía endovenosa. En los ataques leves a moderados, casos no asociados, cuando no hay náusea o vómito, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, por ejemplo, o le damos ibuprofeno, pero el que me ha sido más probado, digamos, casi con más frecuencia son los naproxenos, que es un AINE. Si se asocia con náusea y vómito, se puede adicionar un antiemético por vía rectal u oral. A veces lo toleran, a veces no. Ataques moderados a severos, los que no se acompañan con náusea y vómito, se usan los triptanos, solos o asociados con naproxeno, ya en ataques moderados. En ataques leves, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos. En ataques moderados, los triptanos asociados, en este caso, con un AINE. En caso de náusea o vómitos, por ejemplo, antieméticos no orales, hidroergotamina, a veces parenteral. En los ataques agudos, pues hay ataques variables, varían en severidad, inicio del cuadro, asociación con náuseas y vómitos, como hemos visto. Estos pacientes requieren 2 o más opciones para el manejo. En emergencia, generalmente se presenta con ataques de presentación no usual o falta de respuesta. Cuando no ha respondido al tratamiento, es un tratamiento de emergencia. Elección razonable, con evidencia ya de eficacia, con estudios randomizados. O sea, esto es importante. Cuando uno tiene, estamos lógicamente nosotros sugiriendo de que para que ustedes den una terapia tienen que tener ya definiciones de estudios clínicos o randomizados, estudios, no porque a mí me fue bien, no, definitivamente la ciencia es la que manda.
Y en ese contexto tenemos el sumatriptán, la metoclopramida intravenosa como bloqueador dopaminérgico para los vómitos. También ante la metoclopramida bloquea la serotonina, el sumatriptán, que es, y acá tenemos los antieméticos, dopamina, bloqueador y la metoclopramida también es antiemético. La clorperacina también es un antiemético, lo mismo que la clorperacina. Se utiliza esto como antieméticos. Y los triptanos y antieméticos. Luego se utiliza la hidroergotamina combinado con metoclopramida, lógicamente en algunos, pero se utiliza un poco menos. En este cuadro podemos observar lo siguiente. Fármacos, este es del libro, no es del up-to-date, este es del libro, ya un libro de hace muchos años, el Harvey, empleados para la profilaxis, antagonistas bloqueadores adrenérgicos, propanolol, que siguen usándose hasta la fecha, antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, anticonvulsivos, malproato, bloqueadores de canales de calcio que hemos dicho que no están demostrados su efecto. En este momento casi los bloqueadores de calcio no se deben utilizar. Inclusive dicen posiblemente efectivos los inhibidores de ECA, los inhibidores de angiotensina y probablemente efectivos. Esto se da en fase asintomática. Cuando ya empieza el ataque, para el ataque agudo empezamos la fase, el ataque a los triptanos. Cuando se actúa con rapidez, eficacia, la intensidad de las cefaleas a cerca del 80% de los pacientes mejoran cuando se da de inmediato. Luego la hidroergotamina, que es un vasoconstrictor, es cuando se administra en la fase prodrómica, contraindicado en embarazo y en los pacientes con arteriopatías periféricas o coronarias, está contraindicado, por eso es que no se indica mucho. Esto se indica en la fase prodrómica ambos. Los analgésicos, los fármacos antiinflamatorios, aspirina, algunos lo toleran, otros no, naproxeno y la mecofenamato también. El dolor intenso puede requerir la administración de opioides, codeína o petidina, en algunos casos cuando no se tolera bien los AINES. Esto es en la fase de cefalea, la fase de prodrómica, en la fase de cefalea se da esto. Luego tenemos con los receptores acá, sobre todo vamos a ver los selectivos, los vasos selectivos, la ergotamina, agonista parcial a nivel de 5-HT2, receptores adrenérgicos alfa. Causa contracción intensa del músculo liso, pero bloquea vasoconstrictores de tipo. En migraña y en cefalea en brotes. Este es para migraña, la ergotamina, por la administración bioral, etc. Luego tenemos acá los antihistamínicos. O sea, que generalmente los antihistamínicos son antagonistas competitivos de la histamina. Antagonistas competitivos de la histamina. Y ya hemos visto, por ejemplo, anteriormente que los antihistamínicos producen sedación. Y cuando usted le administra con una benzodiazepina o lo administra con alcohol, hay un sinergismo de potenciación, porque los dos son depresores, pero no la histamina, sino los antihistamínicos con los ansiolíticos o con el alcohol son depresores del sistema nervioso central y pueden hacer sinergismo de potenciación. La histamina es una amina almacenada generalmente en los matocitos y los basófilos. Se elimina, digamos, generalmente en las reacciones alérgicas, con liberación de antígeno, con inmunoglobulina E, estas en las regiones alérgicas. Sin embargo, por ejemplo, hay productos como vamos a ver cuando hablemos de antimicrobianos, la vancomicina cuando se da en bolo,
rápido puede desestabilizar mastocitos y liberar la bradiquinina y todos, la histamina, etc. La histamina actúa a través de receptores H1, H2 y H3. ¿Cuáles son sus funciones, sus acciones principales? Estimula la secreción gástrica. Y si estimula la secreción gástrica, tiene el impacto clínico de que puede incrementar la producción de úlcera péptica. Contracción del músculo liso. Por ejemplo, en este caso puede haber broncoconstricción en el músculo bronquial, excepto el vascular, estimulación cardíaca con H2, vasodilatación con H1, aumento de la permeabilidad vascular, y esto conlleva a lo que se llama la anafilaxia o shock anafiláctico. Las funciones fisiopatológicas de la histamina estimulan la secreción ácida, ya hemos mencionado, mediador de reacciones de hipersensibilidad como urticaria, rinitis alérgicas y también funciones del sistema nervioso central. La histamina nos hace mantener en vigilia. Eso es importantísimo tener en cuenta esto. Los receptores de histamina generalmente son la receptor H1 y los receptores H2 que están en azul. Entonces los H1 los H2 actúan produciendo acá a nivel de los vasos sanguíneos y actúan incrementando la secreción de ácido a nivel del ácido clorhídrico a nivel gástrico. Los H1 producen broncoconstricción cuando se liberan en el pulmón, incremento del peristaltismo y las secreciones a nivel gastrointestinal, generalmente. Bueno, nosotros vimos un paciente, recuerdo mucho, un grupo de pacientes ahí en el hospital cuando estuvimos en emergencia. Llegaron 3 jóvenes a emergencia, uno de ellos, el que reclamó más. Como estábamos atendiendo, nosotros le dijimos que espere un ratito, pero a puerta cerrada. Pero insistió demasiado, tocó la puerta fuerte. Entonces yo salí, le dije a la enfermera, yo voy a salir. Salí y tan pronto salgo, ¡pum!, se cayó. Que era un shock anafiláctico, tenía razón, era un shock anafiláctico eso. El otro paciente vino con diarreas severas, dolor cólico, y el otro paciente vino con un edema neurótico, más o menos manejable. Entonces, reacciones diferentes, pero todas desencadenadas por histamina. ¿Qué pasó? Comieron ceviche en una misma fuente los 3. Tomaron cerveza en un solo vaso los 3, o sea, no había eran probablemente el ceviche o la cerveza, pero se liberó histamina y los efectos fueron completamente diferentes. En este cuadro podemos ver que los antihistamínicos, hay algunos antihistamínicos que actúan a nivel de bloqueando acetilcolina, tienen efecto anticolinérgico. La difenhidramina, si tiene efecto, también tiene lo mismo la clorpromacina, producen sedación, producen efecto antiemético también la clorpromacina. Y los antihistamínicos, la dopamina, reacciones dopaminérgicas, bloquean esto. Vamos a ver luego las acciones fisiológicas de la histamina. A nivel pulmonar produce broncoconstricción con receptores H1. En el músculo vascular, dilatación de las venas, dilatación de las arterias terminales produce eritema. En el endotelio vascular produce edema, urticaria. En los nervios periféricos produce dolor y prurito. En el corazón, ya con incremento de la contracción y aumento de frecuencia por los receptores H2, ¿ya? En el estómago, aumento de la secreción por H2
Y en el sistema nervioso central, el ritmo circadiano, vigilio por el H2 también. H1, disculpe, H1 y H3 algunos. Entonces, esto es importante. Vamos a ver ahora luego, por esta razón, vemos las reacciones alérgicas, anafilaxia. Pueden ser reacciones locales como pueden ser reacciones sistémicas. En las reacciones sistémicas severas hay liberación masiva de histamina, vasodilatación sistémica, riesgo de edema, se puede bloquear las vías, shock circulatorio. Por eso ya hemos mencionado que en esto el tratamiento de elección es la adrenalina, no la noradrenalina. La primera exposición puede no crear reacción extrema. Nosotros hemos tenido varios casos de ellos en los cuales he insistido por conocimiento, por trabajar en la unidad de farmacología clínica. Señora, señor, ¿usted se ha aplicado? Sí, me he aplicado, pero no me ha pasado nada. ¿Cuántas veces? Una vez. Y otro dijo, no, yo 2 veces, no me ha pasado nada. Pero como estaban hospitalizados, mayormente no hubo problema y a uno lo hospitalizamos. En la segunda o en la tercera exposición presentaron las reacciones alérgicas. Entonces las sustancias, los antibióticos especialmente que producen alergia y otros medicamentos, hay que tener mucho cuidado, la sulfa, todo eso, que en la primera exposición. He visto los AINES, yo vi una paciente que lo vi en su domicilio, que normal me puse a conversar un rato, hizo un shock, un edema neurótico, me tomaron que yo andaba con mi adrenalina en mi auto y logramos sacarlo. ¿Cuáles son los desencadenantes de los antibióticos? Látex, picadura de insectos, productos sanguíneos, huevos, pescado, etcétera, etcétera. Tenemos los factores inmunológicos, picaduras de insectos, todos los ejercicios, en algunos casos, liberación de mediadores en la piel, en la urticaria, en la mucosa, bronquios, gastrointestinales, cardiovascular y el sistema nervioso central. Estos son los efectos a nivel central. También hay sustancias de contraste. Estoy acordando ahora sustancias de contraste que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Hay que tener mucho cuidado en esto cuando se aplican sustancias que son producidas alergias. Ahora ya tenemos los antihistamínicos. Hemos visto la histamina. Ahora tenemos los antihistamínicos. Los antihistamínicos tenemos los receptores, generalmente hay antihistamínicos de primera generación y hay antihistamínicos de segunda generación. Los antihistamínicos de primera generación se diferencian de los de la segunda porque los antihistamínicos de primera tienen efecto anticolinérgico, tienen efecto antiadrenérgico. Y ya sabemos acá cuáles son los efectos anticolinérgicos, las manifestaciones de los efectos anticolinérgicos. Serostomía, retención urinaria, taquicardia. Estos son los efectos anticolinérgicos. Puede ser midriasis también. Y los adrenérgicos, el bloqueador, bloqueador colinérgico, o efecto anticolinérgico, el bloqueador adrenérgico, hipotensión ortostática. Bloqueador serotoninérgico, incrementa el apetito, etc. Antihistamínicos, ya lógicamente reacciones alérgicas, sedación, etc. Todos los efectos que tienen. Entonces tenemos los antihistamínicos, los anti-H2, anti-H1, todos los antihistamínicos que tenemos acá, las dosis, los comentarios, todos producen sedación. Los de primera generación todos producen sedación. ¿Por qué? Porque atraviesan barrera hematoencefálica y inhiben, bloquean los receptores H1 o H3 también, o que hay en el sistema nervioso central que viene en el ritmo de vigilia. Entonces, por eso produce sedación. Por eso cuando uno da un antihistamínico, hay que tener cuidado de que sean personas de que necesitan estar despiertas. Entonces dar un antihistamínico de primera no es
conveniente. Entonces, lo otro es que muchas veces estos antihistamínicos de primera generación lo utilizan como antigripales. ¿Y por qué? Por su efecto anticolinérgico. Por su efecto anticolinérgico. Como efecto anticolinérgico secan mucosas, por eso. Pero los de segunda generación no tienen efecto anticolinérgico, ni tienen efecto sedante. O sea, esa es la diferencia entre ellos. Y acá están las dosis. Las reacciones adversas, digamos, acá estas son, los de primera generación, mire, sedantes todos, prometazina, clorfenamina. El demianhidronato es un antiemético, tiene más efecto antiemético. El bloqueo colinérgico, estas son la vida media, volumen de distribución, ya que ustedes lo van a revisar con más detenimiento. Los de la segunda generación no tienen no son sedantes y no tienen bloqueo anticolinérgico. Un caso clínico el hijo de un colega va a un médico y le está con gripe, le indica su paracetamol, después le dice que prácticamente le dice, ¿sabe qué? Te voy a dar un antihistamínico para que te seque las mucosas. Entonces le dice, pero yo no puedo tomar clorfenamina, me duermo, yo tengo que trabajar y todo. Entonces le dije, te doy entonces uno de segunda, le dio me parece que le dio una terfenadina. ¿Le dio terfenadina? La terfenadina no tiene, solamente tiene efecto de sequedad de mucosas cuando es antialérgico, pero no cuando es antigripal. Entonces no le produjo esto. Pero la terfenadina, prácticamente, y además le dijo, mira, tengo un poquito de fiebre, puedes tomar un antibiótico, soy alérgico a penicilina. Le dio eritromicina, que es un inhibidor enzimático de la terfenadina, incrementó su efecto y produjo arritmias. El papá lo llevó a nosotros a la unidad, lo llevó al hijo, ya, un hijo mayor, lo llevó, dijo que joven, pero estaba trabajando, y lo que había producido le explicamos. Dijo, bueno, ¿por qué el colega no lo va a enjuiciar? Pero es el colmo, que tienen que tener conocimiento de esto, cuáles son. No había razón para que le den la terfenadina en este caso. Bueno, lo otro es las reacciones adversas. Tenemos acá, en el sistema nervioso central producen las de primeras sedación, los de segunda un poco cefalea a veces, en cardiovascular palpitaciones, y acá hemos dicho prolongación de QT, arritmia ventricular. Muchos de los de la segunda generación prolongan QT y a veces dan esto, mucho depende a veces del factor genético, aunque algunos, por ejemplo, la loratadina, lo que se está utilizando, bueno, varios de ellos prácticamente no, al parecer, siempre, yo personalmente, ninguno, ni la fexofenadina, ni la loratadina, la estoy utilizando con inhibidores enzimáticos, nunca dar con inhibidores enzimáticos. Efecto anticolinérgico, tienen los de la primera, los de segunda no tienen efecto anticolinérgico. Aparato digestivo, vómitos, diarreas, dolor abdominal, hematológico, agranulocitosis, trombocitopenia, que no es frecuente, pero se presenta y el 2 no tiene. Dermatológico, erupciones, urticaria. En el respiratorio, segunda generación, puede producir edema, hepatotoxicidad, que es reversible. Ahora vienen los eicosanoides. Los eicosanoides son unos mediadores derivados de precursores específicos de los ácidos grasos. La mayor parte son implicados en el control de muchos procesos fisiológicos. La mayoría son mediadores o moduladores importantes de la reacción inflamatoria, los eicosanoides. Son sintetizados y liberados de inmediato. Lógicamente, al inicio el proceso es liberación del ácido araquidónico catalizado por la fosfolipasa 2.
que genera ácido araquidónico, también genera esto, factor activador de plaquetas. El ácido araquidónico se metaboliza por varias vías, incluyendo la ciclooxigenasa, que es la COX. Hay dos ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2, que estas van a sintetizar las prostaglandinas, las prostanoides, y las lipooxigenasas que van a sintetizar los leucotrienos. Entonces, el ácido araquidónico tiene dos vías, la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipooxigenasa. Ciclooxigenasa que lideran las prostaglandinas y las lipooxigenasa que lideran, las sintetizan los leucotrienos. Acá esto es PAP, es un derivado precursor fosfolípido por la fosfolipasa 2, es otro, un derivado. Y acá tenemos los prostanoides, ácido araquidónico, ciclooxigenasa, esta es una prostaglandina madre, esta es la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. Las prostaglandinas, acá están, van a producir prostaglandinas E, el tromboxano, etcétera, etcétera. En términos generales, esto lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos los temas. Dentro de las prostaglandinas tenemos los prostanoides, las prostaglandinas y el tromboxano A2. El tromboxano A2 es la prostaglandina. Tenemos dentro de la ciclooxigenasa, oxida ácido araquidónico, produce un intermediable, el PGG2 y el PGH2, que se transforman en diferentes prostaglandinas o prostanoides. Esto es importante, ¿por qué? Porque generalmente las prostaglandinas, la ciclooxigenasa 1 da prostaglandinas que son protectoras de la mucosa gástrica, da prostaglandinas que son protectoras de la función plaquetaria, y da prostaglandinas que son intervienen en la modulación del funcionamiento renal. Eso es, o sea, cuando se forma esa prostaglandina me está protegiendo la plaqueta, me está protegiendo el riñón y me está protegiendo la mucosa gástrica. Esas prostaglandinas. Pero hay otras prostaglandinas que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que lo sintetizan sobre todo por la COX-2, ciclooxigenasa 2, estas que hemos mencionado, ciclooxigenasa 1, por las COX-2 producen dolor, producen inflamación. Y luego vamos a ver cuál es la implicancia terapéutica. Dentro de las prostaglandinas, acá tenemos la prostaglandina, la prostaciclina. La prostaciclina, que es la PGI, predomina en el endotelio vascular, actúa con estos receptores, produce vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria, inhibe la agregación plaquetaria. En cambio, el tromboxano 2 es vasoconstrictor completo. Por eso cuando veamos la hemostasia, vamos a ver que hay un equilibrio entre lo que es el tromboxano 2 y la prostaciclina. Inhibe la agregación plaquetaria y produce vasodilatación, y al contrario. Luego tenemos la PGD2 abundante en mastocitos activados. Actúa con estos receptores, causa vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria, al igual que la prostaciclina. Y tenemos las prostaciclinas, la PG2, que este es importantísimo en la respuesta inflamatoria. Causa fiebre y dolor. Generalmente estos son producidos por la ciclooxigenasa 2. Actuando el receptor, produce contracción del músculo bronquial y del tracto gastrointestinal. Actuando el receptor, produce relajación bronquial, vascular y del músculo tracto gastrointestinal. Otras, actuando en otro receptor, inhibición de la secreción gástrica, incremento de la secreción de mucosa gástrica, inhibición de la lipólisis. Todas tienen sus funciones. Y con eso estamos terminando. Bueno, vamos a
¿Alguna pregunta, por favor? No, por eso le decía, el Apoban no lo conozco. La sertralina se utiliza más como antidepresivo, pero hemos mencionado, depende de los estudios que haya. Voy a rellenar la Apoban, voy a ver lo que es y según eso yo le traigo para la próxima. Voy a anotarlo acá. Doctor, La el Apoban Apoban es ergotramina. Ah, ya. Ajá. La Claro, combinación de lo que ergotramina pasa con es que, sertralina se como podría hemos dar. dicho, la ergotamina se utiliza solamente en casos que son muy una cosa es, por ejemplo, usar para la prevención y otra cosa es usar para el tratamiento. La ergotamina no se usa para prevención. La sertralina se puede usar probablemente como para prevención, pero esto se utiliza para tratamiento. Generalmente no se mezclan, en términos generales, pues voy a revisarlo bien, pero no se mezclan las dos, digamos, porque ya hemos mencionado que para prevención son los antidepresivos, son los anticonvulsivantes y también son los bloqueadores beta-adrenérgicos y algunos más otros. Entonces, y para tratamiento, hemos visto que son los AINES, antiinflamatorios de esteroideos, otro, los triptanos, que actúan receptores de 5-hidroxitritamina, el 5-HT1, los H1, que son inhibidores, y la ergotamina, pero que actúa sobre todo en casos muy severos. Más bien se asocian, a veces lo que asocian es en estos casos, asocian con antieméticos, los triptanos con antieméticos. ¿Está claro la respuesta? Ah, ya, doctor, entiendo. O sea, la ergotramina es como tratamiento y la sertralina es como prevención. Entonces, así es. Pero lo podría tomar, por ejemplo, en espacios separados. Primero el antidepresivo y luego de un par de horas. Ahora, lo que habría que ver es si la sertralina tiene estudios sobre prevención. Si tiene estudios sobre prevención, porque los que están más como antidepresivo, por ejemplo, están la amitriptilina, está la venlafaxina, pero antes de eso, como preventivo, a veces se puede usar los beta bloqueadores, salvo que sea mucha bradicardia, se puede usar los beta bloqueadores en estos casos, pero hay que ver. De repente, ver si la sertralina tiene evidencias clínicas, digamos, de estudios clínicos que han demostrado que son preventivos. Eso sería. Lo que sí es la Apoban, que es la hidroergotamina, no, definitivamente, esto sí ha demostrado que es un tratamiento, pero que hay que utilizarlo, digamos, en algunos casos y que hay que tener un poquito cuidado, sobre todo cuando hay trastornos cardiovasculares. ¿Ya? Ok, bueno, doctor, muy amable, gracias. Ya, no, de nada, gusto saludarlo más bien. Gracias más bien por la pregunta. Bueno, vamos a terminar entonces ya no se olviden que el examen es el sábado.